Hola, hola. Aquí estamos en un día domingo después de unas semanas, de mucho movimiento, de muchas emociones encontradas, de vacaciones. Hoy día un día nublado. Todo hace frío, pero está como día domingo. Está como querido bus que ya va a aparecer aquí con ansias de verlo. Y para qué les digo, los abrazos que da este hombre, así con ganas de ese abrazo. ¿Cómo estás, mi querido? Hola chica, ¿cómo estás? Qué lindo vernos. Sí, y tú trasnochando, ¿no? Desde Bueno, España. sí, acá en Barcelona no es tan trasnoche, son las 10 de la noche, así que todavía queda resto. Sí, bueno, está empezando, ¿no? Salir a esas tapas ricas. Uy, qué ganas. Carnaval, fiestas. Uy, ya, bueno, ahí es cuando uno quisiera teletransportarse, ¿no? Mira qué bonito. Bueno, yo conocí a Gustavo aquí en Chile, él es argentino y hoy día está en Barcelona. ¿Qué estás haciendo allá, Gus, antes de que empecemos Y a nuestro experien- tema? experiencias. Vine a dar algunos seminarios en las escuelas de formación de constelaciones. Después vinimos también a hacer nuestro retiro anual en Asís, que eso va a ser en mayo. Eh, También daré algunos seminarios, estoy abriendo algunas consultas y haciendo experiencias. Es un momento para mi vida de poder experimentar algo de la libertad y de ir sembrando lo que voy aprendiendo. También estoy estudiando, estoy haciendo una nueva especialización sobre trauma y neurociencias, que es un tema que me apasiona. Eh, Así que bueno, dando y recibiendo, que como sabes es como todo lo que voy recibiendo, después me gusta volver a ofrecerlo. Bueno, que todas esas semillas encuentren ese terreno fértil, ¿no? Aquí ya encontraste terreno fértil. Sí, Y sí, qué ya. fascinante esto de los traumas y la bio, ¿no? Ya se me trabó la lengua. La neurociencia. Sí, Vamos a tener también que hacer una conversación de eso para que me expliques bien. Suena fascinante. es fascinante, la verdad que es fascinante cómo nuestros cuerpos, ¿no? Nuestro cuerpo físico, emocional, mental y el cuerpo espiritual tienen un sustrato casi fisiológico. Pero bueno, ese ya sería el tema de hoy, pero es un tema que a mí me apasiona, que mi, mi primer movimiento siempre tuvo que ver con el mundo del espíritu, después entré en el mundo de la ciencia y voy haciendo cada vez más síntesis entre ciencia y espiritualidad, que me apasiona. Y después también me estaré con Dan Van Kappenstrom, mi maestro de rituales sistémicos, formándome con él después en Berlín, con la rueda de las 4 direcciones y los rituales sistémicos, que es algo bueno, que me apasiona. Y bueno, ya iremos por Chile a armar algo. Claro, sí o sí. Ujú. Bueno, Gustavo, yo quise conversar contigo, porque bueno, como habrás visto en las noticias, ¿no? Hemos vivido unas semanas bastante trágicas y me puse a pensar en la palabra duelo. Y es una palabra que te decía unos minutitos antes de empezar, que tiene como una connotación pesada, dolorosa, que sí, es cierto, ¿no? Pero quería traer esto, hacerlo un poco más liviano, no superficial, ojo, un poco más liviano, para que vayamos aprendiendo que tenemos duelos todos los días y en la medida que nos vamos familiarizando con esta palabra, se nos permite de alguna manera transitar los duelos más dolorosos, quizás desde otro lugar. Estoy diciendo No, así locura. per- no, está perfecto lo que dice. Quizás sería importante para las personas que no saben qué es lo que están viviendo en Chile, ¿no? Eh, para poner en contexto, porque creo que la situación toca niveles de duelos que son duelos personales y niveles de duelos que son duelos colectivos.
y, y duelos también por algo sí colectivo que tiene que ver con la pérdida de los recursos naturales, los recursos humanos y los recursos materiales, ¿no? Entonces quizás sería lindo que como poner a las personas un poquito en contexto también, ¿no? Bueno, acabamos de sufrir uno de los mayores incendios en una zona de Chile, centro, donde ya van, si mal no recuerdo, 130 víctimas que lo han perdido todo. Y en estos casos el fuego no discrimina, ¿no? Arrasa a los que tienen y a los que no tienen. Aquí no hay diferencia, punto. Eh, hay familias que no solamente han perdido sus recursos, sino que han perdido familiares. Y a eso se nos suma la muerte de un expresidente, que podamos estar de acuerdo o no, pero es un expresidente también. Entonces, como además los elementos, ¿no? El expresidente muere en un lago, como los elementos, agua, fuego, estos opuestos, ¿no? Entran también ahí en la vida. Sí, yo creo que primero para ir abriendo una puerta en relación al tema de los duelos, ¿no? Los duelos cotidianos, y como decís, el duelo trae una característica del dolor. De hecho, la palabra duelo deriva de la palabra dolus, ¿no? Entonces, duelo está íntimamente relacionado con el concepto o la vivencia de dolor. Y el dolor está conectado a que el duelo es una, dentro de las estructuras, digamos, psíquicas, el duelo aparece en cualquier ser humano cuando se enfrenta a una pérdida. Y hay muchos niveles de pérdidas, ¿no? Como aquí estamos nombrando. Hay pérdidas materiales, hay pérdidas emocionales, hay pérdidas físicas, hay pérdidas naturales, los recursos naturales, ¿no? Bosques que se incendian, hay pérdidas de sentido, hay pérdidas de esperanza. Entonces, hay muchos niveles, sobre todo en una situación que también la podría poner en un contexto como de trauma social y colectivo, porque como dices, estos incidentes que, que arrasan de una manera devastadora y que no hay mucha escapatoria. Vi unas imágenes que me parecían increíbles, eh, el fuego, las nubes de humo y los autos por la autopista, como parecía esas cosas que dice, pero esto es real, ¿qué esté pasando? Como, porque ante semejante, no sé, como intensidad, no sé, yo miraba eso y decía, pero ¿cómo no está todo como, no sé, el resto de la gente cómo no está detenida y ofreciendo algo para eso, ¿no? Entonces, y digo esto porque una de las variables que ayuda a que el duelo pueda ser transitado de una mejor manera es la presencia y la conexión social. Eh, los duelos vividos a sola o vividos sin contención o sin red social suelen ser mucho más difíciles y mucho más desesperanzadores, porque somos seres sociales y nuestra conexión social nos hace que tengamos apegos y cuando sufrimos una pérdida, que algo se pierde, las nuevas conexiones sociales o las que ya tenemos de mucho tiempo sostienen esa pérdida, porque el duelo también va a ser un camino. En mi seminario sobre duelo, una de las cosas que vamos trabajando que es el duelo como una posibilidad de cambio de identidad. Eh, porque cuando uno atraviesa una pérdida, hay algo de uno que cambia, que está como empujado a tener una nueva identidad. Lo que era ya no va a ser más, algo distinto va a empezar. Y eso, y eso, para volver un poco a lo que decíamos antes, esto también puede ser desde el duelo de una enfermedad, no necesariamente, Absolutamente. ¿cierto? Entonces, por eso, eh, porque cuando uno habla de duelo, uno generalmente lo asocia con la pérdida, la muerte de alguien, pero no lo asocia a una enfermedad, que ya dejas de ser esa persona,
sí, te conviertes en otra. No se habla de duelo cuando te vas a acostar al final del día y te das cuenta que no alcanzaste a hacer cosas. También eso también es un Sí, duelo. Entonces, sí, por eso quería darle esa como, primero vamos viendo estos duelos cotidianos que a menudo no nos damos ni cuenta de que son duelos, pero si los empezamos a mirar así, nos van ayudando. Creo que es una herramienta. absolutamente. Bueno, ya lo que dijiste, trajiste como dos categorías de duelos que al menos a mí me gusta ponerlas en esas dos categorías. Una es el duelo por lo que se tiene o se tuvo y se pierde, que es todo esto que nombramos antes. Y otra categoría del duelo es el duelo por lo que podría haber sido y no fue, que es un duelo más por la potencialidad, como dices, llega al fin del día y dice, oh, era un día para hacer esto y no pude hacerlo. O hoy tenía que haber comunicado con tal persona y no pudo ser y esa persona, no sé, se murió. Y eso no pudo ser. Entonces, hay duelos que tienen que ver con pérdidas de lo que se tiene o se tuvo y duelos que tienen que ver con anhelos, expectativas, potencialidades y que no pudieron ser. Quizás hay algunas que yo hoy, cuando termino mi día, dice, uy, me quedó esto pendiente, esto no pudo ser, y quizás mañana puede ser, pero quizás eso no va a poder ser, ni hoy ni mañana. Entonces es un duelo por una expectativa, potencialidad, y tiene como distintos caminos esos duelos, porque duelar lo que se tuvo, se tiene y se pierde, es un proceso que, que es como, no sé, extraño, pero duelar lo que podría haber sido y no fue, toca un nivel muy arquetípico y con muy pocas fronteras de lo que se termina duelando, porque ahí hay muchas cuestiones de los deseos del propio yo, de las ilusiones, a veces del propio ego, que son bien distintas cuando hubo algo y se pierde, ¿no? Entonces esas son dos categorías. Las otras categorías para pensar en el tema cotidiano son como los duelos por decisión propia, los duelos que se inician porque uno decide algo, o sea, termino esto, dejo tal cosa, me deshago de esto, me mudo de casa por propia decisión. Entonces, los duelos por propia decisión en general no tienen mucho acompañamiento, a veces ni de nosotros mismos ni del contexto, porque como se dice en muchos lugares, al menos eh, para nosotros decimos, la sarna con gusto no pica, ¿no? Que es que si lo elegiste, aguantate que te pique, ¿no? Pero a veces acompañar a alguien que toma una decisión que implica una pérdida, un cambio por lo que fuera, también la persona va a entrar en un movimiento en su propia alma de duelo, porque se va a tener va a tener que ir desarmando, desatando, tejiendo y destejiendo lo que está en relación a eso. Entonces son los duelos ligados a las propias elecciones, que no tienen mucho acompañamiento muchas veces, ni a veces por uno mismo. Después están los duelos por decisión de otros, porque otro decidió no hablarme más, dejar de ser mi pareja, me despidió del trabajo, no me incluye más en el grupo, lo que fuera. Entonces, el duelo ahí se inicia, la acción de donde se inicia viene de otra persona. Y hay otros niveles de duelo, que son duelos por lo que llamaríamos hechos del destino, que no son ni elegidos por uno, ni creados por otro, sino suceden. Un accidente, esta situación, un, un evento, una catástrofe natural. Entonces, nadie eligió eso. Esos duelos requieren un contexto muy personal de acompañamiento y un contexto social, porque cuando hay hechos de destinos que tocan los lugares muy profundos de la injusticia, ¿cómo puede ser esto? Y cuando alguien es tocado por ese lugar, va a estar en una respuesta interna, hay que poder acompañarla y sostenerla. Es muy distinto como cuando el camino del duelo aparece más con el tono de la tristeza que cuando aparece más con el tono de la injusticia. Es otra forma
de que se inicie un duelo. Wow, wow. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Aparte, Bueno, yo creo que aparte hay, de reconocer, ¿no? Que hay un duelo, darnos ese espacio de decir, sí, lo estoy viviendo, ya sea por, como dijimos, ¿no? El cambio de casa, que me echaron del trabajo, o porque se me fue un ser querido, o porque eh, el fuego quemó todo. ¿Qué se hace? ¿Se puede salir de ahí? yo creo, lo primero que quiero decir es que por supuesto que se puede acompañar ese proceso como en el viaje de la vida. Eh, la vida es un constante movimiento y cuando suceden esas cosas, algo del movimiento se detiene. Entonces lo primero es reconocer que cuando uno empieza un proceso del duelo, posiblemente algo adentro de uno se detenga. Después hay formas de responder. Hay gente que se enlentece más, y hay gente que se pone más hiperactiva frente a los procesos de una pérdida. Pero lo primero para hacer es legitimar lo que nos sucede, porque el duelo se vive en los distintos cuerpos que tenemos. Se vive en el cuerpo físico, en el cuerpo somático, porque se tienen sensaciones de cansancio, de agotamiento, de ansiedad, de angustia. Se viven en nuestro cuerpo emocional, porque aparecen estos, estos hechos, como diciendo la ansiedad, la angustia, la tristeza, que están en nuestro cuerpo emocional, también van a tener un efecto sobre nuestro cuerpo somático y también sobre nuestro cuerpo mental, porque van a aparecer ideas, a veces van a aparecer flashbacks, van a aparecer reproches, van a aparecer reproches a otros, autorreproches, pensamientos intrusivos. Entonces, lo primero es validarnos y validar cuando uno está acompañando a otro esa catarata de situaciones que empiezan a emerger, porque es como un dique que se quiebra por la intensidad de la fluyente que viene. Entonces, primero legitimar eso. Eh, Cosas como lo que no hay que decir, no es para tanto, va a haber otra oportunidad, porque todas esas cosas que pueden ser dichas con buena intención y con un criterio de realidad, lo que hacen es no legitimar el momento que una persona está viviendo. Entonces legitimar es estar ahí para el otro, estar ahí con presencia para el otro. Fíjate que una de las cosas que por lo menos voy a hablar desde mí, si estoy cometiendo una barbaridad, tú me dices nomás, es ver que ante una situación trágica, ¿no? Los incendios, la muerte de alguien, la pérdida de un bebé, de un trabajo, es esas ganas que uno tiene de ir a ayudar al otro, y en ese ayudar es ya no, sí, como tú decías, ya va a pasar, salgamos, no, lo mejor es volver a ponerse de pie rápidamente. Yo digo, no les dan tiempo a estas personas de reaccionar, tener ese tiempo de decantar esto que les pasó. Y los quieren Así es. a llevar a la vida de nuevo porque ya va a haber otra oportunidad, ya va a haber otro bebé, ya va a haber otra cosa, ya vas a construir otra casa, ¿no? Entonces, qué bueno estos pequeños tips porque siento que todos, y me incluyo, queremos ir a ayudar, pero también ayudemos de la mejor forma posible. Yo creo que la mejor forma de ayudar primero es eh, conociéndonos. Cuando nos conocemos y somos compasivos con nosotros mismos, vamos a saber cómo entrar en una presencia, en una sintonía con lo que el otro necesita. Entonces también, por supuesto que hay entrenamientos muy específicos o profesionales, pero también hay entrenamientos que uno va armando en la vida cotidiana, ¿no? Y creo que es importante, ¿sí? Porque entrenarse para estar en la vida es muy importante. Entonces, como pues, hay cosas distintas, distinto es una intervención en crisis, donde lo
primero que hay que hacer es que la persona, lo primero es que si una persona está en una situación reciente, hay como en el mismo momento que sucede, ¿no? Como los que son los rescatistas que van en ese momento, por supuesto que lo primero es ayudar a la persona a reorientarse y tener una capacidad de presencia para que todo lo que la persona pueda estar experimentando tenga quien lo sostenga, ya sea el estar congelado por lo abrumante de lo que pasa, ya sea gritar, ya sea llorar, ya sea buscar desesperado a alguien que perdió en ese evento. Entonces, hay que saber cómo sostener. Y más que decir, ¿sí? Y lo primero es saber cómo alojar a esa persona en nuestro, lo digo así primero, en nuestro campo energético. Eso quiere decir cómo puedo abrazar a esa persona sin necesidad de abrazarla, porque quizás no es posible abrazar a una persona que está en un contexto así, o quizás sí, pero tengo que estar en sintonía si la persona está para recibir un abrazo o no. Pero aunque no lo pueda abrazar con el cuerpo, lo puedo abrazar de muchas maneras. Se puede abrazar a alguien de muchas maneras, que es mirando, con la voz, con la escucha, con la energía, haciendo espacio, sintonizando. Entonces, esto sería como para mí el primer paso. Después, por supuesto que hay que aprender como a detectar si la persona está en una respuesta de parálisis o de congelamiento, cómo ayudar, ¿sí? Porque una cosa es acompañar para que alguien salga de un congelamiento o un shock o una parálisis, y otra cosa es como que la persona esté hiperactiva queriendo, diciendo, bueno, tengo que salir, tengo que salir, tengo que salir. Entonces lo importante es que la vida es un movimiento y de ese lugar vamos a salir, porque la vida va a ir moviéndose. Pero para eso necesitamos recursos externos e internos para sentir que hay una esperanza en ese momento. Entonces, la manera de ayudar es pudiendo como sostener la esperanza de que de ese lugar se va a poder salir. No que se va a poder volver a tener lo que se perdió. Eh, porque decirle a alguien que pierde un hijo, vas a tener otro, no es una palabra, una respuesta que sea compensatoria, porque lo que se perdió no se puede volver a tener. Entonces es, bueno, hagamos espacio a esta pérdida. Ya la vida te da otros momentos, pero ahora es esto, ¿no? En la rueda de las 4 direcciones, como decía antes, los rituales sistémicos, eso es como lo que se llama el cuadrante del oeste. La energía del cuadrante del oeste es donde se van procesando las pérdidas. También está representado por la energía del otoño, que es las pérdidas, para un lugar muy profundo. Entonces, acompañar una pérdida también es saber que ese proceso es inevitable. A veces las personas pasan los duelos y no los elaboran, como decía, ya sea porque el contexto no se los permite, porque tienen que sobrevivir como sea, o porque la persona se niega a hacer ese proceso. Eso no quiere decir que el duelo no esté sucediendo, pero son los duelos que quedan, como diríamos, encapsulados. Esos Sí, duelos pues muchas veces pasa que, y por eso te decía esto de hablar de los duelos cotidianos, porque nos vamos familiarizando lo que se sienten, que está claro que es distinto, todos los duelos son distintos, ¿no? Pero eso de irse a acostar y pensar de que no alcanzaste a hacer, pero tiene el mismo proceso, quizás mucho más corto, pero igual uno pasa por las etapas de duelo, porque cuando se nos viene un duelo de los grandes, quizás estamos activando todos los otros que nunca vimos. así es, exactamente. Por eso digo, esos duelos que a veces quedan encapsulados, quizás en un tiempo, no sabemos, donde cuando el sistema interno esté preparado, quizás viendo una serie o un evento, o pierdo, no sé, mi lapicera que alguien me regaló, que puede ser algo mínimo, pero eso
gatilla eso que había quedado encapsulado. Entonces, siempre las emociones, las sensaciones y los sentidos que acompañan frente a una pérdida, hay que mirarlos con mucho respeto, porque no sabemos todas las otras que vienen acopladas con esa, todas las otras situaciones de duelo que quizás no pudieron ser vividas, porque no hubo espacio, porque no hubo posibilidad interna, porque el contexto no me lo permitía. Entonces, cada vez que un duelo está en un proceso, es como acercarse, no sé, como en cámara lenta, decir, ¿qué traerá esto? ¿Qué trae aparte de esta vivencia? Entonces es como tocar el núcleo profundo del alma humana. Entonces cuando alguien llora por una pérdida, es como abrir la mente, abrir el corazón. ¿Por qué más estará llorando aparte de esa pérdida? Puede ser que sea solo esa pérdida, pero también puede ser que haya tantas otras que están ahí unidas, como decís, ¿no? Porque el duelo lo que hace es completar un ciclo y muchas veces tenemos muchos ciclos que no se completaron adentro nuestro. Y esos ciclos quedan ahí, esperando el momento. Y algo lo gatilla, algo no sé, lo prepara. Y ahí es donde está la oportunidad. Por eso detrás del duelo también hay una oportunidad de mucho crecimiento. Y tenemos recursos internos, externos. Cuando me refiero a recursos tiene que ver con aquello que me sostiene, aquello que me puede hacer sentir como seguro Es, que esto. ¿no? No escuché, pues justo hablé encima tuyo. ¿Dijiste, perdón? Esas anclas que tenemos a veces. Exactamente. Sabes que justamente como en la teoría polivagal, que es una teoría que habla mucho de la respuesta del sistema nervioso, se van hablando de las. ¿Qué me sostiene? ¿Qué me ancla? ¿Qué me da seguridad? Y eso permite también que los propios procesos de autosanación que están como codificados en la estructura biológica, en la estructura psíquica, en la estructura emocional, en nuestro propio espíritu, puedan activarse. Muchas veces los procesos de autosanación quedan bloqueados porque no está la presencia de otros como seres sociales y de conexión que nos ayuden a sentirnos a salvo, nos den esa ancla. Entonces, cuando uno puede ser un ancla, dar un espacio seguro para alguien, también está ayudando a que los propios procesos de autosanación se activen, ¿no? Es activar programas de autosanación. Si no, van a estar muy activados los programas de supervivencia. Y si hay programas de supervivencia, hay cosas que no van a poder pasar, porque si nuestro sistema nervioso está en un programa de supervivencia, se pierden las conexiones de aquello que nos sostiene, se pierde la conexión de la esperanza, porque en supervivencia estás en supervivencia, tienes que luchar o huir, pero si estás en un espacio seguro, es donde decís, bueno, ahora podés aflojar, como si el sistema nervioso pudiera bajar la lucha o la huida, que serían todas las respuestas de supervivencia y podría entrar en conexión. Y ahí aparecen los recursos. ¿Qué me sostiene? Me sostiene la mirada de alguien, me sostiene un recuerdo, me sostienen mis creencias, me sostiene mi fe, me sostiene lo que en alguna vez fue significativo para mí. Y ahí es donde permitimos, ¿sí?, que el proceso entre en otra profundidad. Y ahí es donde no aparece esto que decíamos al principio, ahí no es un proceso de dolor, es un proceso de sanación profunda, acompañados por otro. Gustavo, aquí Rita pregunta Sí, y me poner encantan las que preguntas. algo gatilló esto, ¿no? Dice, mi marido es alcohólico, recuerda a su madre que la perdió a los 5 años, ¿qué puedo hacer? Ella lo acompaña. Aquí Mónica Petrocelli dice, qué lindo escucharte, querido Gustavo, cuánta amorosidad. Mónica, Sí, gracias Mónica, qué lindo. Bueno, creo que el tema del alcoholismo
es un tema que genera mucho sufrimiento a la persona que lo vive, que lo padece, y a su grupo familiar y a su contexto. Eh, porque en el alcoholismo hay un intento de apagarse. El alcohol va sedando nuestras respuestas. Entonces, si lo pienso como una respuesta, es una respuesta de retirada. Entonces, por eso las personas tienen que tener mucho apoyo, porque si la persona se va retirando a través de esa conducta que se generó, capacidades de afrontar las situaciones de dolor. Entonces, lo primero es pedir ayuda. Eh, yo creo que para las personas que tienen situación de alcohol, algo que funciona y funcionó en el mundo son los grupos de autoayuda de Alcohólicos Anónimos y los grupos de Al-Anon para familiares de alcohólicos, porque ese es un sostén fundamental de personas que saben, que se han recuperado o están en proceso de recuperación y que sostienen a eso. Entonces, a los familiares también hay los grupos que se llaman Al-Anon, que son para los familiares. Entonces, esa es la primera red de sostén. Esa primera red permite mirar y aprender de los que saben cómo se hace. Uno tiene que aprender de la gente que sabe, de los que caminaron adelante de nosotros. Son como, digamos, así como hay ancestros que pudieron, hay otros en nuestra vida cotidiana que pueden, que están haciéndolo y nos pueden sostener. Eh, entonces creo que ese sería el primer movimiento para poder ayudar. Hay que también buscar ayuda y saber cómo hacerlo. Entonces creo que eso sería lo primero, como el primer paso para poder ayudar. Bueno, volvamos un poco a nuestro tema y estábamos viendo qué herramientas podemos, dar a conocer para todas estas personas que quieren salir en ayuda, no se sienten como en esa necesidad. Y primero dijimos es el conocerse uno para saber si está eh, capacitado, pero capacitado no hablando desde la forma profesional, ¿no? Exacto, exacto. Dado si hoy día yo, por ejemplo, cómo estoy yo con mis propios duelos y voy a ser capaz de ser un sostén o van a tener que afirmarme a mí, ¿no? Porque se me gatillaron otras cosas. Sí. O sea, es que me quedé pensando primero como en esta persona que hizo la pregunta sobre su marido, ¿no? Y que ella dijo en su relato que ese hombre perdió a su madre a los 5 años, ¿no? Entonces, lo que podríamos mirar desde una mirada sistémica, que quizás en ese comportamiento eh, hay un intento de encontrar a la madre, pero de una manera que es retirándose de la vida. Entonces, como seguirla a la madre sin saber. Entonces, ese proceso de duelo es un duelo de querer tener a alguien perdiéndose. Y cuando uno hace el duelo es cuando tiene a esa persona, porque esa persona deja de estar en el lugar que estaba, porque ya no está más en la vida, pero empieza a estar adentro de uno. Pero cuando uno no hace el duelo, uno se va con la persona, entonces no tiene ni a la persona ni se tiene a uno. Entonces ese es como me quedé pensando como en ella. Bueno, tú no lo dijiste, entonces yo dije, "Uy, porque esto era como para una Sí, constelación, sí, sí, ¿no? Así. pero bueno, pero es como también, pero esto es lo que uno va aprendiendo, ¿no? Como dice, uno puede como entrenarse también como en la vida cotidiana de muchas cosas. Eh, entonces, y también cuando hacías tu relato, lo primero que me vino es que uno se puede entrenar, por supuesto. Creo que lo primero es saber que todo pasa, que todos estamos en el camino de la vida yendo hacia el umbral de la muerte, como el gran duelo todos tenemos que ir atravesando. Entonces, tener esto en el plano de que mientras estoy viviendo también estoy yendo hacia ese lugar. Entonces, los niveles de apego, puedo empezar no creo tanta identidad, que yo soy esto, porque esto que yo soy, mañana puedo no serlo. Y a lo largo de nuestra vida va cambiando. Ya no somos más ni el niño ni la niña que fuimos, ni la joven ni el joven que fuimos.
vamos teniendo otras capacidades, otras cualidades. Entonces, lo primero también relacionado al duelo es cómo nos llevamos con los procesos de aceptación, eh, cómo vamos asintiendo a los movimientos de la vida. Entonces, creo que eso es un entrenamiento para estar preparado cuando suceden duelos que suceden más allá de las propias decisiones o más allá de lo que uno espera en el devenir de la vida, ¿no? Pero el entrenamiento es cómo voy aceptando y procesando mis propios duelos, ya sea de lo que pude y ahora no puedo, de no sé, la velocidad que tenía para hacer algo y ahora necesito más tiempo, eh, todas estas cosas, ¿no? Porque si yo me identifico con que yo era, no sé, el joven ágil que fui, entonces no voy a estar en contacto con el que soy, voy a estar en contacto con algo que fui, entonces quiere decir que eso todavía no está en ese proceso de duelo, no lo pude soltar, no lo pude elaborar. Soltar en el sentido, no es que algo se suelte, soltar en el sentido que ocupa un nuevo espacio adentro nuestro. Entonces, Bueno, esto esto es algo que nos puede eh, ayudar. vengo como diciéndolo hace un rato ya, de que sí, que nuestra vida es un constante duelo, es un constante duelo y en la medida que lo identifiquemos, por pequeño que sea, de ser adolescente a ser adulto, de ser adulto a ser adulto mayor, vamos a ir reconociendo cuando tengamos los duelos más fuertes y nos va a permitir salir un poquitito más rápido quizás también. Así es, al, al tiempo de lo que el alma necesita, pero eso rápido que dice puede tener que ver también con que a medida que uno va, se va como, se va resistiendo menos, porque a veces lo rápido y lo lento tiene que ver con el nivel de resistencia. Entonces, cuando hay resistencia, hay fricción, y si hay fricción hay más dolor. Entonces, por eso es importante entrenarnos desde muy pequeños, que no quedarnos identificados a todo lo que tenemos. Lo que tenemos va a cambiar, va a ser, va a poder ser distinto a medida que vamos viviendo. Entonces, eso va a hacer que si algo se pierde, va a doler, pero no va a haber resistencia. Es muy distinto el dolor con resistencia que el dolor con aceptación. El dolor va a ser parte, porque el dolor es parte de una pérdida. Pero cuando hay resistencia, hay desgarros. Cuando hay dolor con fluidez, diciendo, bueno, así es, aunque yo no quiera, es así, y me duele, pero es así. Eso es un dolor que va a ser menos doloroso, porque no hay desgarro, no hay fricción, ¿no? Entonces, quizás en lo que nos tenemos, en lo que aquello que nos podemos entrenar es cómo podemos aflojar la resistencia, cómo acompañar el dolor sin resistencia. Y eso va a hacer que el dolor se transforme en otras cosas, que muchas veces se transforma en gozo, en alegría, en gratitud, en reconocimientos, en dones nuevos, ¿no? Entonces esto creo que eso es lo más importante. Yo creo que ya lo hemos conversado. Muchas veces uno se entrena para muchas cosas, y aún para las pérdidas, pero a veces hay pérdidas que te atraviesan. Y, y creo que para mí lo más importante fue que, si bien fue una persona que me fui entrenando, cuando tuve pérdidas que realmente me atravesaron, lo que fue para mí importante es como ser compasivo con todas mis reacciones. Lo que dijimos al principio, legitimar y validarlas. Porque yo no podía creer que tuviera ese nivel de sentimientos tan profundos. No lo podía creer, ¿ya? ¿Cómo me puede pasar esto? Tuve que ser un poquito más amable conmigo. Así es, como tuve que contener, así es Gustavo, así es, así duele. Eh, y sabes que va a pasar, pero así duele, ¿no? Y decía, por favor, que pase, no quería sentir tanto. Y me fui acompañando, así es, así duele y así va a pasar de a poco, ¿no? Y también me fui apoyando en otros. Entonces, yo creo que nunca dejemos de buscar
buscar otros en quien sostenernos. Otros reales, otros cercanos, otros adentro de uno, otros reales en el mundo del espíritu. ¿Por qué es importante otros? Porque el otro permite que uno sea reconocido y mirado por ese otro. Entonces ese otro puede estar adentro mío, puede estar afuera, pero ese otro me saca de un lugar de aislamiento. La presencia del otro me permite entrar en una relación, ya sea con mis figuras espirituales internas, ya sea con mis mascotas, ya sea con mis árboles, con mis flores o con los seres humanos que tengo al lado. Entrar en relación con otros me saca del aislamiento. Y el duelo es para que pueda ser elaborado, tiene que ser vivido en relación. Gustavo, tú mencionaste en esto una de las formas de ayudar, ¿no? Es estar, es entender desde el campo incluso energético si esa persona necesita un abrazo o solamente uno necesita estar sentado al lado de esa persona y ambos mirar al sudeste, ¿no? ¿Se puede ayudar desde la distancia? Porque muchas personas Absolutamente. tienen que ganas de poder ayudar, pero hoy día no puedo. Y no estamos hablando de la ayuda económica, la ayuda de mandar recursos, no, yo quisiera ayudar. Hay personas que ayudan a través de la oración, ¿no? Absolutamente. ¿Hay formas así? Yo creo que sí. Eh, hay muchas formas. Lo primero es saber primero que somos energía, en forma de materia, en forma de pensamiento, en forma de emoción, en forma de partículas, en forma de luz. Entonces somos energía y que estamos todos interconectados. Entonces, entonces si hay ayudas que tienen formas de materia, como dices, recursos, dinero, alimentos, hay ayudas que tienen formas de contención emocional, hay ayudas que tienen contención de poder dar instrucciones o guías para alguien. Y hay ayudas que tienen que ver con el pensamiento o la energía. Entonces, sin lugar a dudas, son formas de ayudar que no creo que haya que desestimarlas para nada, al contrario, que ponerlas en un lugar muy profundo. Entonces, la oración es muy poderosa. Tener a una persona en mis oraciones, en mis pensamientos, en mis bendiciones, por supuesto que esto afecta el campo energético de esa persona. Y seguramente no baste, hará falta otros niveles también de ayuda, pero esa es una ayuda fundamental. Eh, Después hay muchas técnicas, ¿no? Desde el Reiki, el Yorei, enviar energía a distancia, bendecir, armar un altar para esa persona, ofrendarle, no sé, mis rezos, pedirle a las fuentes, que para mí son no sé, las fuentes de inspiración espiritual. Eh, Hay muchas prácticas, la práctica del Powa en el budismo, como el Maitri, en el budismo hay muchas prácticas, la, la meditación contemplativa de toda la corriente, ¿no? Del cristianismo místico. Entonces, yo creo que sí, porque aparte, como somos energía, pero también al menos para mí hay como un concepto que me sostiene mucho, que es todo lo que vemos o todo lo que yo veo, sé que está sostenido por algo que no veo. Eh, y ese mundo invisible, que sería el mundo del espíritu, el mundo de la energía, sostiene todo lo que veo, ¿no? Sabes que en mi espiritualidad, una de mis fuentes espirituales es el franciscanismo, ¿no? Y muchas órdenes religiosas existen como las personas que donan su vida a lo que anteriormente se llamaba la clausura. Todavía eso se sostiene porque son personas que dedican su vida a la oración, de una conexión profunda en su fe y en el diálogo con Dios. Y yo cuando tengo necesidades muy profundas, siempre pido como a estas hermanas, a otros hermanos que dedican su vida y su servicio a la oración, que me pongan en sus rezos,
porque confío profundamente en esa cualidad energética. Entonces, y también busco como en los distintos planos, ¿no? Si necesito ayuda material concreta, la busco. Necesito ayuda emocional, la busco. Si necesito ayuda de contención, la busco. Y también siempre busco la energía del espíritu para apoyarme. Así que para esas personas que no saben cómo ayudar, ya saben cómo ayudar, ¿no? Exacto. Aquí Rita Crea Belleza pregunta, ¿qué produce estar en aislamiento? Mira qué buena pregunta. Ah, ¿qué produce estar en aislamiento? Lo que produce estar en aislamiento es casi como, es como, no sé cómo decirlo, pero cuando estás en aislamiento no estás en conexión. Entonces no sé si la palabra es cómo uno, el qué produce es cómo uno llega a estar aislado o qué produce en términos de consecuencia. Entonces, bueno, pues ahí Rita, pues nos puedes decir, pues si tu pregunta iba más cómo el produce es qué produjo que llegue a un aislamiento o qué me provoca estar en aislamiento. Voy a empezar por lo primero que se me ocurrió, que cuando uno está en aislamiento interrumpe la conexión. Y como somos seres sociales, de conexión, si estamos en aislamiento, perdemos la capacidad de tomar la fuerza que hay en la conexión humana. Acá dice como consecuencia. Exacto, como consecuencia es eso. Nos desconectamos de los recursos. Cuando algo está aislado, se desconecta de los recursos emocionales, espirituales, energéticos, humanos. Cuando uno entra en conexión, aparecen posibilidades, ¿no? Eso es como si en uno decimos, ya lo hemos vivido todos como sociedad, ¿no? En la época eh, del COVID, ¿no? El aislamiento nos puso en un lugar muy grave y de mucho mayor riesgo, porque nos impidió entrar en las conexiones profundas que nos sostienen. Entonces, el aislamiento va dañando la posibilidad de la esperanza, va dañando la posibilidad del sostén. Entonces, si alguien se siente, digamos, es el sufrimiento más grande que se ve cuando alguien está en una depresión. Una persona en una depresión se siente profundamente aislado. Los relatos son como, veo el mundo como si fuera a través de un vidrio, ¿no? Entonces, ayudar a salir del aislamiento es fundamental. Por eso necesitamos manos, corazones, mentes y espíritus que estén ahí y la persona pueda dar como ese movimiento, iniciar ese camino hacia el puente de la conexión. Porque si estás en conexión, es como decir, lo voy a decir así, si uno está en conexión, la obra de Dios llega. Si no estás en conexión es como, no sé, llega el cartero a tu puerta, toca el timbre, no sé si cómo decir, no sé si se dice timbre en todos lados, pero bueno, toca la campana y nadie la escucha. Entonces, si uno está en aislamiento, todo lo que llega no lo escuchás, no lo ves y no lo sentís. Entonces es importante ayudar a descongelamiento. Wow. Aquí Psicología en Viajes dice hermoso y nutritivo escucharte siempre, Gus. Agradezco Estamos. escucharte. Oye, y nos va a quedar sin nada. Quería hacerte una pregunta, a ver si me la puedes responder, ¿no? ¿Qué pasa con ese sentimiento de culpa? Porque aquí estamos en verano, plenas vacaciones de verano, época en que uno esperaría estar gozando, disfrutando, ¿no? Y se nos vienen estas tragedias. Entonces, ¿cómo disfrutar ante tanto dolor? ¿Cómo disfrutar ante tanta pérdida sin esa culpa? Ay, tocaste un tema que para mí es muy difícil, porque la culpa tiene muchas facetas y tiene, no sé cómo decirlo, tiene muchas, sí, muchas facetas. Entonces, hay un nivel de la culpa que es la conexión con, con la conexión humana, que es yo tengo y otros no tienen. Entonces, la culpa puede ser un despertador eh, para muchas cosas. El problema
la culpa es cuando la culpa se transforma en autocastigo. Entonces, cuando yo entro en esa dimensión de la culpa, que es otra faceta de la culpa, el otro no tiene y yo no tengo. Entonces es como si nadie tiene y eso no le hace bien a nadie. Entonces, cuando uno tiene un sentimiento de culpa, tiene que entrar en un diálogo profundo. ¿A qué responde esa culpa? Porque a veces la culpa es una manera de despertarte frente a algo, decir, como dices, yo tengo esta posibilidad de estar acá, hay personas que no tienen. Y para mí es un tema difícil y que diría, voy a hacer una confesión, no lo tengo resuelto. No lo tengo resuelto porque para mí la culpa es un gran despertador que a veces toca niveles profundos. Entonces puedo entender cuando la culpa me quita, me lleva a un lugar de autocastigo y ya sé que esa culpa no sirve para nada, no es una culpa que me lleve a un crecimiento, pero hay un nivel de la culpa, como un sonido de la culpa que me lleva a una conexión profunda con el dolor humano. Eh, Muchas veces cuando estuve aquí, bueno, estoy acá a veces mirando el mar eh, y sé los miles, los miles y miles de personas que mueren en este mar. Hablo del mar Mediterráneo, para buscar una vida mejor, poniendo su vida en riesgo, la de sus hijos, la de su familia, y que el mundo y yo a veces me siento que yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, a veces cuando me baño en el mar, siento culpa y lloro. Y si estoy conectado con eso, digo, no sé qué hacer. Yo estoy acá eh, y en este mismo mar hay miles de personas que se han muerto y que están muriendo. Entonces, lloro y me da culpa. Entonces digo, ofrezco algo adentro mío y ofrezco conciencia. Es un tema que me toca mucho. Eh, Y la, podemos, Gustavo, podemos, por ejemplo, en ese caso, bañarnos en honor a los que no pueden hacerlo desde ahí, sí, claro que sí, creo que se pueden hacer muchas cosas. Eh, o y creo que accionar, accionar desde diciendo voy a hacerlo por ti que no lo puedes hacer, como, ¿cierto? Hay personas que dicen, este dolor que tengo lo ofrezco, eh, pero también ofrecer el placer, ¿se puede? sí, claro que se puede. Eh, Se puede y sí, creo que es una buena posibilidad ofrecer eso, pero también, por eso digo, para mí es un lugar donde no puede quedar en un punto de indiferencia. Yo creo que es un llamado al alma humana, al alma colectiva, y a mirar que muchas veces el dolor también está sostenido porque no miramos dónde podemos ayudar y cómo ayudar. Entonces me parece que no se pueden legitimar esos niveles de sufrimiento sin decir eso no debe pasar, eso no debe pasar, ¿no? Entonces, pues yo digo, la culpa a veces abre un nivel de conciencia. El problema es cuando eso queda atrapado ahí. Entonces se puede agradecer, se puede ayudar, se puede ofrendar y se puede decir, bueno, este dolor también me hace mirar eh, tantos otros que pudieron y que la vida posibilitó. Eh, y a veces también es como aceptar algo que es muy grande, ¿no? Entonces quizás ese nivel de culpa de decir, bueno, me rindo ante algo tan grande eh, y vuelvo a lo pequeño que es donde puedo. Y a veces la culpa está al servicio también de la transformación, ¿no? Bueno, Entonces yo creo que, aquí Ivana López dice, la culpa al servicio también. amiga querida, estamos en sintonía, El es así. Eh, amor dice, esa culpa nos invita a agradecer, así claro, dice. pues a veces
es un activador de la conciencia, un activador del corazón. Eh, no sirve de nada sentir culpa y quedarse en el autorreproche o en la culpa como como autocastigo. ¿No? Pero creo que es importante abrir a lo que nos lleva, y a cada persona nos llevará a algún lugar distinto, ¿no? Conciencia corporal dice reconocerlos, reconocernos. Y Espacio Vivo San Isidro dice, hola Gus. Oye, tienes un fan club increíble. Hola, hola. Me encanta ver cómo te quieren, me encanta. Bueno, Eso es parte del sostén. quedan, quedan 4 minutos para que Uf, termine. Está volando, es que eres adictivo, ya lo sabes eso. ¿Cuál sería este mensaje esperanzador que podemos dar? que la vida siempre nos va a dar oportunidad, que si nos abrimos y confiamos, vamos a poder encontrar los recursos, todos esos niveles que nombré, y que nunca apaguemos la llama de la esperanza. Creo que si hay esperanza hay vida. Mm. Ah, que no importa el ave fénix, ¿no? Que no importa qué tan abajo, qué tan profundo estemos, hay esperanza de que podamos salir. Y salir Y en comunidad, salir acompañados. bueno, como se llama la fundación, entre todas, ¿no? Eh, y hay que poder salir acompañados. Entonces, cuando mirarnos y mirar cómo nos vamos a ir sosteniendo, porque eso sostiene la esperanza. Querido mío, ha sido pero un derroche. Tenemos un encuentro aún pendiente que ya se nos va a dar. Ya se nos va a dar para volver a ese abrazo tan pendiente que cada vez va creciendo más. Así es que, Eh, pero Mientras tanto, nos abrazamos de esta manera, que es una manera de estar juntos. Gracias, gracias lo por siento. la charla, gracias a todos los que están ahí. Sí, Gisela Molinari dice, gracias, tejer esperanza, Lau Caponi, uy, siempre que hay vida habrá esperanza, gracias Gus. Mary Gutiérrez dice, siempre tan lindo escucharte Gus, si hay esperanza hay vida y se sana en lo vincular. Eh, Todos, así que, wow, ahí mira cómo saludan todos. Gracias, gracias a todos, gracias. Y que seamos embajadores y accionadores de esperanza. Sí, vamos tirando semillas. Así es. Gracias, chica, muchas gracias. Querido Gus, un abrazo, pero sí, bien apretado, calentito. Gracias. Te quiero Yo muchísimo también. y siempre estamos el uno para el otro, yo lo Ahí sé. Te estamos. quiero mucho. Gracias, todo mi amor para vos, gracias. Un beso y gracias a todos los que nos acompañaron. Y si les gustó, les sirvió esta conversación, difúndanla porque uno nunca sabe quién la pueda estar necesitando. Así que vamos, es parte de la siembra esta, ¿no? Así que nos vemos. Así es. Muchas gracias. Disfruten Gracias. y de esas tapas, por favor, por mí. Un beso. Chao. Gracias.